incluyendo la novela, el cuento, el ensayo y, por supuesto, el periodismo. Su obra se caracteriza por su humorismo, su crítica social y su profunda observación de la vida cotidiana en México. Algunas de sus obras más conocidas son la novela La Ola, de 1953, y En la Guerra de las Gorditas, de 1969, así como los cuentos reunidos en Las 1001 Noches Mexicanas, de 1965. El bachiller también fue un destacado periodista que colaboró en diversos periódicos y revistas mexicanas como Novedades, Siempre y El Universal. En sus artículos abordaba temas políticos, sociales y culturales con una aguda crítica, un estilo ameno. Gálvez y Fuentes incursionó en el cine como guionista y director, dirigió películas como Ahí está el detalle, en 1940, considerada una de las mejores comedias mexicanas de todos los tiempos, El Rey de la Tambora, esto en 1949. El bachiller también fue pionero de la televisión mexicana. Condujo programas como Los Catedráticos y Encuentro. Como servidor público destacó su paso como director del Departamento de Educación Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública de 1964 a 1970 y desde ahí fundó la televisión educativa e impulsó la creación del sistema de telesecundaria que sigue siendo un modelo educativo fundamental en el México actual. También fue director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el INCE, y bueno, pues Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, creía que la televisión tenía una gran potencia, un gran potencial para educar y culturalizar a la población. Consideraba que la televisión debía ser un medio de comunicación responsable y comprometido con el desarrollo social del país, y a lo largo de su trayectoria abogó por la producción de contenidos de calidad que reflejaran la diversidad cultural de México y se le recuerda este 2024 por su visión de la televisión como un medio de comunicación con un gran potencial para el bien social. Es don Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller. Agradezco a quienes nos acompañan también a través de las redes sociales. El conversatorio de hoy aborda la vida y obra de un personaje emblemático. Cuando nos referimos a la televisión educativa y pública en México, pensamos en Álvaro Gálvez y Fuentes, conocido como el bachiller. ¿Quién era? ¿Por qué su legado sigue vigente hoy en día? Son cuestiones que queremos descubrir y lo haremos durante los próximos minutos y de la mano de nuestros invitados importantes todos. Ahora mismo los voy a presentar. Tengo el gusto de compartir esta experiencia. Bueno, voy a seguir estrictamente el orden alfabético para presentar a nuestros invitados. Pavel Granados Chaparro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Maestro Teodoro Rentería, bienvenido. Bienvenido, maestro Miguel Sabina. A continuación, voy a permitirme leer las biografías de nuestros invitados. Pavel Granados Chaparro nació en la Ciudad de México en 1975, es escritor, curador musical, editor y especialista en música popular mexicana. Tiene estudios de letras hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y colaborador consolidado con numerosos libros y artículos sobre cultura mexicana, especialmente de música popular y literatura. Se ha desempeñado en diversos ámbitos, entre los que sobresalen el programa de investigación musical Amor Perdido en Radio Red, que condujo de 2002 a 2019 y en el que se presentaban las grabaciones históricas de la música mexicana. Qué buen programa, maestro, sí. Fue coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional de 2011 a 2018, realizando investigaciones que permitieron ampliar el acervo de esa institución. También ha realizado diversas investigaciones, por ejemplo, La Ciudad del Bolero, que comprende las primeras grabaciones de bolero en la Ciudad de México, y la Compañía Nacional Fonográfica, primera marca mexicana. Es reconocido como uno de los principales estudiosos de la música popular mexicana, destacado analista
y ensayista de literatura en México. Fue director general de la Filmoteca Nacional de 2018 a 2022 y actualmente es director general de Televisión Metropolitana SADCB, Canal 22. Bienvenido. Maestro Teodoro Rentería Arroyave. Nació en la Ciudad de México en 1937, estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Fue reportero de la primera redacción periodística radiofónica en la XCDF en 1956, donde inició su carrera. Entre 1968 y 1969 estuvo al frente de la Dirección de Noticiarios de Telesistema Mexicano, que igualmente fue la primera redacción periodística de la televisión. Fue gerente de Noticias Especiales de Televisión Independiente de México, Canal 8, de 1969 a 1971, director de la División de Noticias del Núcleo Radio 1000, 1972 al 77, y director de Noticiarios y Comunicación Humana en Grupo Radio Asir, 1978 a 1982. También se desempeñó como director de radio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, así como director general del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. A lo largo de su vida laboral ha sido articulista para diversos diarios mexicanos, además de conductor de múltiples noticiarios en radio y televisión. Ha sido presidente, fundador y ahora honorario vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y presidente fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Entre sus muchos galardones recibidos, tiene 8 premios nacionales de periodismo. Su trayectoria como escritor es amplia, sus libros más recientes son Mi vida son mis amigos, una historia de los noticiarios en México y Mi vida son nuestras batallas, una historia de las irrestrictas luchas por las libertades de prensa y expresión. Se ha distinguido en estas sus luchas por las libertades de prensa y expresión, así como por la integridad física de las y los periodistas. De hecho, inició y continúa con el registro y monitoreo preciso y documentado de los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en México y personas afines. Ha sido docente y conferencista en innumerables ocasiones. Maestro Teodoro Rentería. Maestro Miguel Sabido, nació en la Ciudad de México en 1937. Es dramaturgo, poeta, director de teatro, escritor y teórico de la comunicación. Es pionero en el uso de las telenovelas, para la educación y la promoción social. Es creador del concepto de entretenimiento educativo en las telenovelas. Ha escrito y dirigido numerosas obras de teatro, cine y televisión por las que ha sido galardonado en numerosas ocasiones. Tiene muchos premios nacionales e internacionales. Entre sus obras destacadas se encuentran Falsa Crónica de Juana la Loca, para teatro, El Castillo de la Pureza en cine, Acompáñame, Nosotros los Jóvenes y La Constitución para televisión. Miguel Sabido es considerada una figura fundamental en el México contemporáneo. Su trabajo ha tenido un gran impacto en la sociedad y ha contribuido a la difusión de la cultura mexicana en el mundo. Maestro, bienvenido, Miguel Sabido. Y antes de comenzar y darle el micrófono a don Teodoro, quisiera hacer mención especial, bueno, para todos nosotros que somos todos presentes, importantes, todos nuestros invitados especiales, pero entre el público se encuentra la hija del bachiller, Marina Canos. Gracias, y vamos a regresar con usted, maestro, si me permite. Le cedo el micrófono, maestro. Quiero enviar la tribuna, ¿puedo? Adelante, por favor. Permítame, yo lo ayudo. Con permiso, señores. Quiero muy especialmente mencionar a Marina Gálvez y Fuentes, la primogénita del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes.
a la que conocimos muy niña en la redacción de la primera agencia noticiosa mexicana, Informex. Bienvenida, Marina. El más grande comunicador que ha dado México, porque él todo lo inventó, su generación y las posteriores, solo le hemos agregado nuestro sello personal. Me refiero a Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Muy aparte de la locución, en la que fue indudablemente un maestro, abrió programas hasta entonces inéditos, sin contar con una redacción periodística, radiofónica o televisiva. Su ingenio en la creatividad lo llevó a realizar noticiarios profesionales, programas periodísticos, programas educativos y culturales, porque tenía la consistencia del saber para crearlos y conducirlos. Algo que seguramente no se sabe y que muchos no recuerdan de su vida es que también fue un gran declamador. En el libro que me tocó lanzar cuando presidente del Club Primera Plana, Brindis a la Vida, Renato Leduc, selección de poemas y prosas, segunda edición, 30 de enero de 1996, en la presentación, a manera de prólogo, escribió y resaltó el que fuera ilustre colega y socio, Arturo Sotomayor de Saldo, que la obra de Renato Leduc tuvo más difusión, como en la cultura de los pueblos de la antigüedad, por las tradiciones orales, que en los libros donde fue poco conocido en su tiempo. Copio textual. Renato Leduc era difundido más como las tradiciones y las leyendas, incluso por radio, como lo hizo Álvaro Gálvez y Fuentes, que por la edición de sus poemas. Eso me da la oportunidad para relatarles cómo se inicia el bachiller en la radio y luego en la televisión. Aquí queda para la historia una saga de la comunicación educativa y cultural que conjugaron el escritor e historiador Agustín Yáñez y el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Fue en Radio Educación, fundada en 1924 por el maestro José Vasconcelos, cuando fue secretario de Educación Pública. Dejó de transmitir, no obstante, que su maestro, jefe y amigo Agustín Yáñez, de 1932 a 1934, fue director, escúchenlo bien, Agustín Yáñez fue director de esa fecha, del 32 al 34, director de la oficina de radio de la Secretaría de Educación Pública. He ahí el hilo conductor de lo que ahora estamos festejando, el 60º aniversario de la Dirección General de Educación Audiovisual, ahora Aprende.
con el presidente Lázaro Cárdenas, vuelve a salir al aire Radio Educación. En esa segunda etapa ingresa a esa estación el joven Álvaro Gálvez y Fuentes, 1936, impulsado obviamente por su maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, donde fue su adjunto en la cátedra de literatura. Por ello algunos biógrafos lo ubican como fundador de esa radioemisora cultural Radio Educación. Esto es algo que mucha gente no lo sabe, y cómo se fue concatenando esta saga entre Agustín Yáñez y el bachiller. Casi simultáneamente surge Radio Universidad. En aquel tiempo le llamaron Radio UNAM, fundada en 1937. Aquí sí, como locutor fundador, la primera que realizó en la anterior estación fue dar clases en español, y aquí a través de las ondas hertzianas y más tarde por la XW. ¿Cómo ocurrió esto? Fue un relato directo que en esas cenas que amablemente mi jefe y amigo Álvaro Gálvez y Fuentes asistía a nuestra casa y que mi esposa y yo le ofrecíamos una modesta casa alquilada en el Eleuterio Méndez de Churubusco, Coyoacán, y el bachiller nos ofrecía su residencia en Risco 160, Pedregal de Sadar. Aquello era verdaderamente extraordinario. En la comodidad, en la intimidad, que platicara todo lo que traía en su cabeza, en su acervo, era maravilloso. Y había momentos en que decía, vamos a caminar, y nos íbamos a caminar, que le encantaba, por las calles empedradas de Churubusco y Coyoacán. Y cada vez que veía una casa extraordinaria, se ponía a relatarme inclusive el tipo de arquitectura que tenía. Alguien, no supe quién, le informó a don Emilio Azcárraga Vidaurreta que en Radio Universidad estaba al aire un joven con gran cultura y magnífica voz. Después de escucharlo, lo contactó y le ofreció trabajar en la XEW, la voz de la América Latina desde México. La oferta fue creciendo porque el bachiller decía que estaba muy contento y que él seguía estudiando. Y le ofreció lo que ustedes no se pueden imaginar, y no lo aceptaba el bachiller. Me platicó que al fin se pusieron de acuerdo y le empezaron a pagar 75 pesos la hora. Era mucho dinero, Miguel, en aquel tiempo. Cuando los demás locutores cotizaban entre 25 y 50 pesos. Pero eso hay que agregar algo. Las agencias de publicidad contrataban directamente el talento artístico, por lo que el bachiller, que ya era motivo de disputa para las contrataciones, inició su ascenso y por ello mismo crea su propia agencia de publicidad, Gálvez Publicidad o Publicidad Gálvez S.A. En XW, entre otros programas, crea el Colegio del Amor,
las primeras radionovelas mexicanas. Ahí viene Martín Corona, donde apareció el personaje del Piporro de Eulalio González. Esta serie fue protagonizada por Pedro Infante y fue todo un éxito en el periodismo, porque fue un gran periodista. Crea el diario Relámpago del Aire y Reportero de Guardia, entre otros, además de ser patrocinador de los noticiarios estelares El Oído del Mundo y el noticiario Carta Blanca, sin faltar los culturales y educativos, los catedráticos Forjans y los niños catedráticos. Se preguntarán ustedes por qué los catedráticos Forjans. No tiene que ver con ninguna especialidad cultural. El patrocinador era una crema dental que era Forjans. Y claro, el bachiller que tenía el sentido de la publicidad, pues le puso los catedráticos Forjans. Seguimos en la saga. En 1964 crea la Dirección General de Educación Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública, a invitación nuevamente de su maestro Agustín Yáñez Delgadillo, con lo que fincó las bases del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, con la primera cartilla de alfabetización para adultos y donde funda la telesecundaria y la radio primaria. Era muy joven el bachiller. Estuvo al frente del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, con un organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Impartió por casi 30 años la cátedra de Sociología en la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM. Aquí me quiero parar un momentito, porque esto es muy interesante. A ver, él estudió Derecho. Y sin embargo fue a dar clases en la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM. ¿Saben lo que sucedía cuando daba su clase? Era imposible que entraran todos los alumnos que querían escucharlo como oyentes. Entonces tuvieron que poner unas bocinas afuera del aula para que los estudiantes pudieran escuchar la cátedra del bachiller. Cuando entré aquí y vi esto de Cátedra Álvaro Gálvez y Fuentes, me retrotraí a esa situación cuando el bachiller en sus cátedras era famoso en toda la Escuela de Comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense ustedes, también fue un hombre que lideró gremialmente. Él funda la Asociación Nacional de Locutores, que entonces pertenecía a la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, que desgraciadamente desapareció. Su participación más destacada, porque también entró al cine, fue al lado de Ismael Rodríguez, con quien dirigió la película Mexicanos al Grito de Guerra, 1943, acerca de la historia del himno nacional mexicano. Y aquí les va otra cuestión, tan fue un factor. Él fue actor de cine en esas películas que creó el bachiller. Fue académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía a partir de
y a partir de 2017, fíjese lo que me tuve que esperar, pues ocupo ese honroso sitial y lo siento como una herencia del bachiller, ser académico del número. La historia de Informex. La historia de Informex es verdaderamente hermosísima. Miren, la primera redacción periodística radiofónica se funda en 1956 en la radiodifusora XCDF, entonces en el 960 de la radio. ¿Qué quiero decir con primera redacción periodística radiofónica? Que anteriormente a este esfuerzo, los noticiarios se elaboraban en las redacciones de los periódicos y los llevaban a la cabina. Entonces los locutores eran simples lectores de noticias. No voy a hablar demasiado de cómo fue esto, porque estamos hablando del bachiller, pero esta redacción la crea Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, cuando su padre lo obligó a trabajar y le compró esa radiodifusora. Y él, con el conocimiento que tenía, crea la redacción. Quiero decirles que al bachiller no lo conocía. No obstante, que ambos teníamos raíces xochimelquenses. Mis tías paternas sostuvieron una amistad con la madre de Álvaro Gálvez y Fuentes, doña Marina, tu abuela. De bebé lo cargaron mis tías, y sin embargo yo no lo conocí. Después de ese triunfo de la radiodifusora XCDF, le compra otras radiodifusoras don Emilio y se las da a trabajar. XCB, la 660, y posteriormente le entrega todo el sistema radiofónico. En ese momento, otra creación. En 1959, después del éxito del sistema Radiopolis y desde luego de la radiodifusora inicial XCDF, Emilio Azcárraga Milmo decide crear una agencia de noticias, CIME, Servicios Informativos Mexicanos, pero cometió un error de nombrar director a un publicista reconocido y estupendo narrador de béisbol, Lalo Orbañanos, situación que fracasó con el peligro de que todos los periodistas y demás empleados quedáramos cesantes. Para fortuna nuestra, nombra al bachiller como director general para que se salve la agencia. Al año siguiente, según Emilio, porque no le da el resultado económico que deseaba, ordena el cierre de la agencia y le da la orden al bachiller. Pero el bachiller le propone al Tigre que se la venda. La adquiere, le cambia el nombre y en mayo de 1960 surge Informex, la primera agencia noticiosa mexicana. Invita a varios socios para lograrlo. Miguel Alemán Velasco, el cuñado de él, Carlos Simón Peltier, a su sobrino, el gran diplomático y gran amigo Sergio González Gálvez, y el también embajador Fernando Castro y Castro. Así se inicia esa gran aventura del periodismo mexicano.
Nuestro país, como casi todas las naciones de Occidente, sobre todo del llamado tercer mundo, dependíamos informativamente, es decir, de todo, de 3 agencias internacionales, las 2 estadounidenses, United Press y UP, United Press International, así como de la francesa, France Press. ¿Qué hace el genio del bachiller? Firma convenios profesionales con las agencias líderes, misma que ni por asomo conocíamos en México. Reuters de Inglaterra, Nueva China de China, DPA de Alemania, Jiji de Japón, Tanyuk de Yugoslavia, ANSA de Italia, Prensa Latina de Cuba, Revolucionaria y otras más. Nuestros servicios, a través de teletipos, fueron contratados por los principales diarios, estaciones de radio y canales de televisión de la capital y de los estados. Para los jóvenes sobre todo. Ahorita ustedes pueden tener el noticiario en su teléfono celular y pueden ver las noticias al instante que puedan ocurrir en la parte más lejos del mundo o más alejada del mundo. Imagínense en aquel tiempo, se tuvo que construir, tuvo que adquirirse unos transmisores gigantescos que parecían ferrocarriles y nos dieron 4 frecuencias para transmitir la señal del teletipo. ¿Qué es el teletipo? En un aparato que tiene una serie de punzantes, al momento que el teletipista va escribiendo, va haciendo hoyos. Esos hoyos se pasan por otro aparato y ese aparato provoca impulsos. Esos impulsos se mandan al aire y cuando llegan al teletipo receptor se convierten en teclazos y escriben la nota. Así empezó Informex. Quiero decirles, si lo encuentro después, no, ya no lo repito, que el bachiller no se queda nada más en esto. Él era un hombre extraordinariamente nacionalista. Amaba a su México profundamente. Si algo le gustaba, y creo que yo lo heredé eso, es que los mexicanos nos denostemos y denostemos a nuestro México. Eso no le gustaba. Pues logró con la Secretaría de Relaciones Exteriores un contrato para instalar el servicio de Informex en nuestras embajadas y en nuestros consulados. ¿Qué se logró con esto? Que nuestros embajadores, nuestros diplomáticos, estuvieran al tanto de los hechos en México y en el mundo entero. Esa es la genialidad del bachiller. Exactamente, a punto de cumplir, y aquí va algo que tengo que decírselos, porque es el agradecimiento de este hombre. A punto de cumplir 26 años, el bachiller tiene que abandonar prácticamente su agencia de noticias, porque acepta la encomienda de crear la televisión educativa, la radio educativa, la Dirección General de Comunicación.
educativa del gobierno de la República. Y me nombran como el director periodístico y administrativo a los 26 años. El bachiller era muy difícil, con un carácter terrible, pero jamás vi que insultar a alguien. Su grosería más fuerte es un tonto. Es todo lo que decía el bachiller. Pero con su mirada, recuerdo que estábamos a punto de iniciar el noticiario de Canal 5, Noti5, y yo descansaba los domingos, y resulta que de repente me avisan que el bachiller había llegado a la redacción. Y inmediatamente tomé el automóvil y me fui allí a Río de la Loza. Estaba el hombre en la puerta, que eran puertas de cristal, me acuerdo muy bien. Me dijo: qué barbaridad. Tenemos la espada de Damocles encima y estamos a punto de empezar un noticiario y usted descansando en su casa. No le dije nada. No valía ninguna excusa. Yo debería de haber estado ahí preparando lo que iba a suceder al día siguiente. Esto es muy importante y este es un mensaje para ti, director. El bachiller, cuando crea la dirección de educación audiovisual, traslada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Educación Pública el examen para poder acceder a los micrófonos, tanto de la radio como de la televisión. Pero no solamente eso, allá se entregaba una licencia, aquí entregaba un certificado de locución. Pero ¿cómo se lograba ese certificado? Era un examen que en aquel tiempo decíamos nosotros que no era un examen para locución, era un examen para doctorado. Miren, yo pasaba al aire el noticiario de las 2 de la tarde, que era a nivel nacional, era su enseña del bachiller, la enseña de Informex. Y resulta que se entera que yo no tengo certificado de locución. Y era yo el director. Y me llama y me dice: ¿cómo que no tiene usted certificado? No, no tengo. Pues tiene usted que tomarlo, si no deja usted un noticiario. Soy bachiller, pues ya terminé la carrera de periodismo. O entra usted a hacer esto o no. Y hoy en mi egoteca tengo el certificado de locución firmada por el bachiller Gabas. Esto, y ahí va el mensaje, ha sido cancelado paulatinamente. Urge rescatarlo. Hace poco acaba de decir que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Carlos Salinas de Gortari creó una oligarquía con todo lo que se clavaron de los bienes nacionales. Pues ahí les va la historia. En una de esas semanas de la radio, cuando estaba en el poder Carlos Salinas, se le acercaron un grupo de radiodifusores. Conste que soy radiodifusor. Oiga, presidente, no es posible. Miren, los pobres muchachos que vienen de provincia a hacer el examen y aquí los reprueban.
es posible, hay que suspender eso. Y el presidente, bueno, ¿y qué hacemos? Mire, vamos a hacer una cosa. Nosotros damos una carta de responsabilidad, le decían de responsiva, y con eso nosotros nos hacemos partícipes de la labor de los compañeros, pero esto ya no es posible. Y lo acepta el presidente. Pero esa carta se entregaba en educación audiovisual. Y entonces educación audiovisual la revisaba y después de revisarla daba el certificado. Bueno, pasa el tiempo y el certificado ya no hay. Y cualquiera, sin conocimientos y sin nada, puede entrar con toda facilidad a la radiodifusión. Y cuando hablo de la radiodifusión me refiero a la radio y a la televisión. Eso no puede ser. Porque además el bachiller no solamente entregaba los certificados, daba cursos. Dentro de la dirección había cursos para actualizar a los muchachos que querían ser locutores, pero también cuando querían tener una especialidad. Periodismo económico, periodismo deportivo, etcétera, etcétera. Ahí les va otra historia. Está de moda los debates presidenciales. Vamos a ver cómo le va a Trump o la Harris. Pues bueno, ahí les va la historia. El primer debate presidencial en el mundo se celebró el 26 de septiembre de 1960 entre los candidatos John F. Kennedy y Richard Nixon. El bachiller viajó a Chicago, exacto a la WBBM-TV de la CBS. Al día siguiente, por la tarde-noche, regresó a México. No recuerdo si nos pidió que lo esperáramos a la puerta del salón oficial, pero ahí estábamos con una de las patrullas informativas. Venía feliz, cargando las cajas metálicas redondas que contenían las películas del primer debate presidencial. Esa misma noche lo transmitió por el Canal 2. Ese es el bachiller. A nadie se le hubiera ocurrido. Nos tocaron muchas cosas en Informex. Obviamente, el asesinato de John F. Kennedy el 27 de noviembre de 1973. Lo transmitimos directo por W y por Radio 1000. Varias publicaciones dieron fe del acontecimiento. Los prolegómenos del 68, desde luego, todos los graves acontecimientos, incluyendo la matanza del 2 de octubre. Pero aquí les va. No faltan los chismosos y los lambiscones. Y acusaron al bachiller Gálvez de ser un enemigo del gobierno con López Mateos. Y lo amenazaron con cerrarle la agencia, quitarle las frecuencias. El bachiller se hizo acompañar por algunos de nosotros después de haber pedido una cita con López Mateos. Teníamos 4 frecuencias. ¿Saben cómo salimos del Palacio Nacional? Con 8 frecuencias. Porque lo convenció. Porque le dijo, mire presidente, yo no sé si sea orden de usted, pero si a mí me cancelan las frecuencias, me voy a Guatemala a transmitir. Entonces, el presidente, que era un caballero también, López Mateos, dijo, tranquilo, tranquilo. Y ya empezó a platicar con él, nosotros oyendo aquello, y salió con 8 frecuencias. Los Juegos Olímpicos del 68. Tuvimos que ofrecerles a los reporteros y redactores cursos breves sobre los deportes
que jamás habían cubierto. Finalmente, déjenme decirles que el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller Gálvez, está mencionado o citado en la Enciclopedia de México de José Rogelio Álvarez, en el Diccionario Enciclopédico de México de Humberto Musacchio y en el Diccionario Enciclopédico de México de Juan Palomar Miguel. Yo creo que debemos de hacer algo muy importante, que de esta cátedra Álvaro Gálvez y Fuentes salga un libro biográfico del bachiller y lógicamente la historia de educación audiovisual, de la educación audiovisual. Yo creo que eso se lo debemos al bachiller y se lo debemos a México, fundamentalmente a la sociedad. No sé si vino Carlos Reta Martínez, había quedado de venir, que también fue director de educación audiovisual, desde aquí el saludo. Bueno, me despido con esto. Fui el director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio. Y en mi discurso de toma de posesión dije algo que nunca voy a olvidar. Si viviera el bachiller, a él le correspondía haber sido el director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, que es la radiodifusión del Estado, la radiodifusión del pueblo. Muchas gracias por escucharme. Carácter, todo el mundo lo sabe, nunca digo cosas que no son ciertas. Puntualizaste una serie de datos sumamente importantes que deberías publicarlos, el documento lo deberías publicar. Luego, quiero dar las gracias a la señora directora de EGTV por haberme invitado a este precioso evento. Niños catedráticos, perdóname. Entonces, de los catedráticos, programa revolucionario realmente, se derivaron los niños catedráticos. Ahí estaban Carlos Monsiváis, Graciela Dorin, José Antonio Alcaraz, Jesús Zamora, etcétera, ¿no? Eran unos niños sabios. Y yo tenía 9 o 10 años y pues mi nana me dijo, ¿y tú por qué no vas a ser niño catedrático? Entonces me llevaron a la W con una mujer encantadora, no recuerdo cómo se llama, y estaba Álvaro. Y Álvaro, muy gentil, me dijo, te agradezco mucho que hayas venido, pero la edad mínima son 12 años. Bueno, se me derrumbó el mundo totalmente y no formé parte de los niños catedráticos, pero sí conocí a un hombre bueno, generoso y muy considerado con los débiles, porque yo tenía 10 años realmente. Pasó el tiempo y fui alumno y asistente director de Salvador Lobo, y un día hablando me dijo la fórmula europea de televisión. Le dije, ¿qué es eso? Entonces ya me contó que cuando se planteó la posibilidad de organizar la televisión mexicana, se habló de una fórmula europea. ¿Cuál era esa fórmula europea? No nos olvidemos que la televisión no lo inventó una gente, la inventaron muchas gentes. Entonces, en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, después Franco, Pétain, tomaron las estaciones de televisión e hicieron un monopolio estatal. Solamente el gobierno era dueño de 1 o 2 canales de televisión, de ahí la famosa RAI, etcétera, ¿no? Y a eso le llamaban el modelo europeo de televisión. Y por otro lado, los Estados Unidos, siguiendo su tradición de competencia, la de los trenes, la de las estaciones de radio, estableció 3 cadenas de televisión que competían. Al final nunca compitieron, porque resultó ser exactamente el mismo canal repetido 3 veces, ¿no? Y a eso se le llamaba la fórmula americana de televisión.
Y a mí me inquietaba muy profundamente. Mi abuela fundó la carrera de trabajo social en México, mi madre fue maestra vasconcelista, mi padre fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años, mi abuela murió sin hablar español, yo me llamo Tzul, y mi padre fue un gran defensor de la identidad cultural de las etnias en México, cosa que pues me heredó por fortuna. Entonces a mí el aspecto social me importaba muchísimo, se discutía mucho en mi casa el aspecto social. Yo llegué con lo de la fórmula europea y la fórmula americana y pues cada quien empezó a dar su opinión. Entonces Ernesto Alonso, gentilísimo y talentosísimo productor, nos invitó a Inés Arredondo, a Guadalupe Dueñas, a Vicente Leñero y a mí a escribir televisión. Éramos becarios del Centro Mexicano de Escritores. Entonces, bueno, pues dijimos, sí, vamos, que nos enseñen. Y escribimos entre los cuatro una hermosa y poética telenovela que se llamaba Guía en la Sombra. Bueno, hubo una premiación de algún lado, nos citaron, y cuando llegamos a la premiación, resulta que Ernesto le había cambiado el nombre y le había puesto Las Momias de Guanajuato. Entonces, Guía en la Sombra, pasamos a Las Momias de Guanajuato. Entonces, Ernesto muy gentilmente me ofreció que escribiera yo la primera telenovela histórica. Bueno, algunos dicen que fue la primera, otros que la segunda. Bueno, fue La Tormenta y fue una revolución mundial, porque le hicimos entre Eduardo Elizalde y yo, teníamos un montón de asesores que verdaderamente no nos dejaban pasar nada, absolutamente. Por fortuna, La Tormenta tuvo un enorme éxito, no solamente en México, en Perú, en Cuba la pasaron 16 veces, etc. Y yo advertí en carne propia los efectos de la telenovela. La gente me paraba en la calle a discutir conmigo la figura de Juárez, a estar de acuerdo o en desacuerdo, y en ese momento me di cuenta de que la telenovela es la gran maestra de la sociedad. Si así no fuera, queridos compañeros de DGTV, no habría un solo comercial en la televisión. ¿Por qué? Porque el anunciante lo que quiere es que el público aprenda una conducta. Entonces nos ponen una muchacha preciosa, a un joven muy apuesto, bebiendo una porquería negra. Dicen, ¡ay, la chispa de la vida, la maravilla del mundo! Bueno, y el público aprende, y va a la esquina y compra su menjurje ese y se lo toma. O el refrigerador, o el coche, o el FAB, o lo que ustedes quieran, ¿no? Y me di cuenta de que realmente el público aprendía la conducta que el anunciante quería que aprendiera. Y bueno, si aprende durante los comerciales, ¿por qué va a dejar de aprender inmediatamente? Sigue aprendiendo, por supuesto. ¿Qué aprende? Valores morales. Valores morales, qué es lo bueno y qué es lo malo, y ahí están todas las Catalinas Green y el Maleficio y etcétera, etcétera, que lo prueban, ¿no? Entonces yo, ante el fenómeno de la tormenta, pues me dediqué totalmente a entender qué cosa era el modelo norteamericano y el modelo europeo. Y bueno, como ya había escrito La Tormenta, Echeverría hizo una junta en Los Pinos con 400 hombres, no había ni una mujer, puros hombres, para discutir el futuro de la televisión. Mentira, es que iba a nacionalizar toda la televisión. Y ya había nacionalizado los teléfonos, el cine, la luz, etcétera, etcétera. Entonces el próximo paso era nacionalizar toda la televisión. Yo vivía en Italia, estudiaba cine con Pasolini, imagínense ustedes, y había venido de vacaciones realmente, y a través de Rodolfo Landa me invitaron. Bueno, pues fui. Es muy largo, de hecho debería yo escribir un libro nada más sobre esa sesión, porque cambió el futuro de la televisión en México y cambió el futuro de México, y muy posiblemente del mundo, esa sesión. Entonces me vio Echeverría y me dijo, yo quiero la opinión del escritor de La Tormenta. Bueno, pues había un pizarrón y ahí fui,
y hablé de mi teoría tonal. Y estaba cerca de Emilio Azcárraga y de repente le dije, porque mire usted, señor Azcárraga, el tigre, mire usted, señor, usted no es el dueño del Canal 2. Y que se levanta, como era Emilio, verdaderamente, ¿cómo que no soy el dueño del Canal 2? No, señor, usted es el dueño de las cámaras, de los estudios, pero los dueños del Canal 2 somos el conserje que está en la entrada, yo, y el gendarme de la esquina, el pueblo, la sociedad. Nosotros somos los dueños y le damos a usted la concesión de que se haga archimillonario usando nuestro Canal 2. Bueno, yo soy muy impertinente y tengo fama de impertinente, pero esa fue quizá la peor impertinencia de mi vida, porque claro, Emilio se te voy a decir. Entonces, ahí entramos en contacto y luego la siguiente cosa que yo dije ahí delante de todo el mundo, dije tres cosas terribles, espantosas. Dije, la responsabilidad social del concesionario comercial. Otra vez, ¿cuál responsabilidad? Pero claro que tiene usted responsabilidad, por supuesto que la tiene. Entonces ya la gente se empezó a reír y como que se calmaban las cosas. Pero luego, muy cínico, porque era yo muy cínico, lo sigo siendo. De viva voz a nuestro padre Granados, por favor. Gracias. Bueno, yo estoy primero que nada emocionadísimo, Azucena. Muchísimas gracias porque, porque creo que finalmente nos ha unido en todo este tiempo el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Y bueno, ha sido muy emocionante todo el trabajo tuyo, el de los compañeros de los medios públicos, del IRSE también, que es otro de nuestros hermanos que trabajamos y que bueno, yo creo que de manera algo inconsciente y poco a poco se ha materializado. El espíritu del bachiller pues nos ha unido. Me encanta verte, Marina, aquí esta mañana, porque bueno, es para mí una oportunidad importante, porque yo siento que estoy en deuda con el bachiller Galvez y Fuentes. Hace 20 y tantos años me tocó escribir la historia del XCW, pero yo lo que hice, como me dieron 2 meses para hacerla y escribí creo que 350 páginas, fue encerrarme, hacía escribir algo pues quizá más literario que periodístico, pero sentí entonces que estaba yo en deuda con el bachiller y con los años me he dado cuenta que sí, que yo le dediqué unos cuantos párrafos y una foto y algunas cosas al bachiller de lo que me contaron, porque muchas personas me presumieron esa cercanía con el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Ahorita que dijeron el Colegio del Amor, sí, yo iba a visitar a una cantante de boleros que se llamaba la cancionera de la voz que enamora, Lupita Alday, que era secretaria, pero que se hizo cantante porque prendí el radio y un día escuchó la voz del bachiller diciendo: usted puede ser la próxima intérprete del Colegio del Amor, y fue a formarse. Eran 500 muchachas formadas para ir a cantar en el Colegio del Amor. Así es que en donde sea, el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes se me aparece. Y es cierto, coincido con el maestro Teodoro Rentería, lo que acabas de decir, que necesitamos escribir, porque el bachiller tiene tantos aspectos que creo yo que pues no, es muy difícil agotarlo. Naturalmente que ahorita no lo vamos a agotar. Pero a mí me ha tocado, pues de algún modo, comenzar a pagar de mi parte esa deuda grande que siento que tengo con el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, porque en la Fonoteca Nacional existía una colección, porque ahora entiendo que está la tuya, Marina, que es una espléndida noticia, que la colección del bachiller está formada por 2 acervos muy importantes. Y el que yo conocí primero fue una serie de cintas de carrete abierto, porque es importante decir que la colección del bachiller no forma parte, aunque los programas de él se transmitían en el XW, no forman parte del acervo de la W, porque antiguamente lo que pasaba es que las estaciones de radio tenían adentro, como la W, estudios que le pertenecían a Colgate o a algunas marcas,
que compraban el tiempo para transmitir las radionovelas o los programas musicales. De tal manera que el bachiller era productor y dueño de su propio material y le pagaba al XW para que pasaran los programas. Así se estilaba. Así es que cuando llegaron las cintas del XW a la Fonoteca Nacional, no llegó nada del bachiller más que una sola cinta, que ahorita les voy a decir cuál es. Pero todo lo demás llegó por la familia del bachiller que ha incrementado este acero. Entonces, cuando llegó las cintas del bachiller a la fonoteca, pues se catalogaron, se digitalizaron y se guardaron. Y poco a poco, las personas que estábamos pues, trabajando el acervo, pues poníamos alguna cosa y salía algo del bachiller. Yo me fui dando cuenta que existía la colección del bachiller por separado y me empecé a llevar unas sorpresas verdaderamente, bueno, pues yo creo que si ustedes se permiten ir a la Fonoteca Nacional y buscar Álvaro Gálvez y Fuentes, se van a llevar cada uno de ustedes sorpresas distintas, porque el material del bachiller es absolutamente diverso, abundante y sorpresivo. Por ejemplo, ahorita acaban de hacer, bueno, dos, sobre todo qué bonito escucharlos, son ustedes quienes han hecho la historia, les hemos ido aquí de voz viva, y han dado aspectos muy importantes del bachiller. Sin embargo, el bachiller realmente es muy diverso. Por ejemplo, está la campaña de la ida al mar, porque cuando, no recuerdo cómo se llamaba, pero los mexicanos que no comíamos tanto pescado, en la época de Ruiz Cortines, se hizo esa campaña para que la gente comiera pescado y la llevó a cabo el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, de tal manera que esas cintas, con esa campaña publicitaria, se encuentra en la Fonoteca Nacional. Pero, pues me voy a centrar en algo, dos cosas muy concretas en torno al bachiller, y es que en los años 50 tuvo una serie que se llamó Donde menos lo espere. Y entonces fue la que empecé a escuchar, pero yo pues ya con adicción a lo que pasaba con esa serie, porque creo yo que es histórica y creo yo también que todavía no la terminamos de descubrir por completo. Pero esa serie, Cuando menos lo espere, pasaba el XW en las noches. Yo creo que estamos hablando de 1955 a 1959, era semanal, y el locutor decía: ¿dónde se encuentra el bachiller esta noche? Donde menos lo espere. Entonces pasaba después Eva Garza, la cantante, diciendo: siga los 3 movimientos de Fab, y acabando un spot que duraba como 3 minutos, aparecía la voz del bachiller, que es otro aspecto de él. Fue novio de Dolores del Río, era... No sé, bueno, eso he escuchado, porque tenía una preparación de actor muy impresionante. Fueron novios. Entonces, tenía de verdad una voz extraordinaria y un talento narrativo increíble. Entonces, uno escucha y el bachiller va diciendo con cierta teatralidad dónde se encuentra. No lo dice hacia la primera, sino que dice: estamos en una calle, en una colonia muy céntrica de la Ciudad de México, vamos a tocar esta casa que parece una fortaleza. Aquí adentro hay una fortaleza llena de libros, y la persona que vive allá adentro es uno de los sabios modernos. Vamos a tocarla, bueno, naturalmente que lo describe mucho mejor, un poco con más tiempo. Vamos a tocar la puerta de la casa de don Alfonso Reyes. Toca la puerta y tenemos la oportunidad de escuchar 20 minutos con la única entrevista que todavía permanece de don Alfonso Reyes. O toca a otro tipo de fortaleza en Coyoacán. Por cierto, que el bachiller fue el mejor amigo de María Izquierdo. La única vez que ella accedió a ir a una estación de radio fue porque el bachiller le invitó. Entonces, bueno, en otra fortaleza de Coyoacán, toca la puerta y dice: estamos aquí en una fiesta muy particular, porque están unas celebridades, y por lo menos menciona: soy una fiesta, mucha gente, y el bachiller entrevista a 3, a Silvia Pinal, al Indio Fernández y a Diego Rivera. Y en esa fiesta, Diego Rivera se pone a cantar y el Indio Fernández a platicar con el bachiller. En otro momento, donde menos lo espera, el bachiller narra que está frente a un portón porfiriano
del cual se ve del otro lado de ese portón está una serie de árboles. De un lado del portón está una pared que no termina nunca y del otro igual un muro inmenso, larguísimo. Adentro hay unas personas que deambulan. Vamos a entrar, estamos en el manicomio de la Castañeda. Y así, les puedo decir que está, todo así es una cosa increíble porque en otro momento se oye la calle y bueno, el bachiller dice dónde vivía la gente, eso ya no se podría, pero dice estamos en la calle tal, número tal y vamos a tocar la puerta, abre y se oye el piano. Dice la mujer que vamos a entrevistar no conoce de fracasos, es la casa de Consuelito Velázquez. Y entra y platica con ella, está Lupita Palomera, está Fernando Fernández, están los amigos y Consuelo Velázquez los acompaña. Bueno, tuve la invitación, siendo directora de la Fonoteca Nacional, de ir a Huamantla a platicar del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Llevé un programa, el bachiller grabó La noche que nadie duerme en los años 50. Pues realmente estuvo lleno el lugar de la gente de Huamantla que quería escuchar ese programa que se pasó en el XW en 1957. Transmite y va narrando cómo se van haciendo las alfombras y va entrevistando a los artesanos que hacen esas alfombras maravillosas. Canta un muchacho va a visitar al compositor de Huamantla, el muchacho que sale en el programa, en ese momento estaba ahí en el público y me dijo, ese programa lo escuché, pero en 1957, cuando salió. Cuando acabamos de escuchar todos ese programa, estaba conmovidos, la verdad conmovidos, pero más conmovida estaba la moderadora, que me dijo, soy la historiadora de los tapetes de Huamantla, y todas esas personas que hablaron son los viejos maestros, de los cuales yo nada más había escuchado hablar de ellos, pero nunca su voz. Entonces, les puedo decir que está grabada el campanario de Notre Dame. El bachiller fue a París y se subió a las torres a grabar las campanas que nosotros transmitimos por la fonoteca por los días en que se incendió Notre Dame. Entonces, está el metro de Nueva York, si me pongo a acordarme, están muchísimos programas del bachiller. Más adelante, ya en los años 70, hizo un programa también histórico, del cual no teníamos en la Fonoteca Nacional los programas, naturalmente, pero teníamos solo audio, pero teníamos las cintas de carrete abierto con el sonido, con la toma directa del sonido de los programas. Entonces, es como en frío, digamos, el programa, ¿no? Entonces, el bachiller le planteó, entiendo que Emilio Azcárraga, un programa en el que trataba los temas más importantes del momento de la coyuntura, ¿no? Entonces, el mar, vamos a hablar del mar, está con nosotros el buzo Jacques Cousteau. Entonces, ¿qué pasaba? Que los protagonistas de los problemas y los temas internacionales vinieron a México a platicar con el bachiller. Para hablar de literaturas tenemos esta noche a los mexicanos Salvador Elizondo, Juan José Arreola y al argentino Jorge Luis Borges. Para hablar de filosofía actual tenemos al argentino Ernesto Sábato. Hay un programa en el que le pide el bachiller a las invitadas que digan su nombre. Y dice, bueno, que hagan el conteo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hablar del feminismo en el mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Soy fulana, la presidenta del Partido Feminista de Dinamarca. Soy fulana, presidenta del partido tal. Y una de ellas dice, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, soy escritora Susan Sontag. Entonces son el tipo de personajes que tiene el bachiller, muy impresionante, el programa dedicado a las comunicaciones en el mundo contemporáneo, grabado en Acapulco, en que el bachiller dice, bueno, para tratar este tema, tenemos a dos personalidades importantísimas, Marshall McLuhan y Humberto Eco. Entonces, ese es el tipo de personalidad que fue el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Murió muy poco después de transmitidos estos programas, en 1976, cuando encontramos esta serie de documentos, eran alrededor de 500 documentos sonoros. Hicimos la sistematización para saber qué era, los catalogamos, hicimos mis compañeros de la fonoteca una carpeta, un expediente
y lo presentamos al Comité de Memoria del Mundo México, que decidió en 2021, a principios del 2022 nos entregaron el certificado, que la colección del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes tiene el nombramiento de Memoria del Mundo que otorga la UNESCO. Por esa razón, creo yo que pues, estamos poco a poco pagando, pues yo creo que un largo tiempo en que el bachiller era un nombre nada más y que lo estamos llenando pues, de corporalidad, de sustancia, de voz, pero también de una actitud ante las cosas. Se tenía, yo creo que despierta pasiones, en mi caso así lo ha sido, pero en cualquier otro caso también. Tú me contaste, Marina, que tu papá presentó el proyecto antes de la televisión educativa, el de la radio educativa, con la idea de que podía uno escuchar donde fuera, en cualquier lugar, cursos por radio, presentar exámenes y titularse por correspondencia para poder utilizar la radio como un instrumento de educación. Esto, si no mal recuerdo, lo presentó ya en los años 47 en la UNESCO. Entonces tú tienes esos documentos. Bueno, pues yo creo que es un rompecabezas, un gran rompecabezas, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que nos una, que existe esta cátedra, es importantísimo, que hayan podido estar aquí con nosotros el maestro Miguel Sabido, el maestro Teodoro Rentería, que son referentes y además guías en cuanto a la comunicación, pero también en cuanto a este conocimiento de toda una época que efectivamente, como acaban de decir, falta por escribirse, falta por rastrearse, por profundizar en ellos. Yo pensaba que yo estaba en deuda con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Creo que México en general está en deuda con el bachiller porque es un personaje que conforme uno va descubriendo, va admirando más, se va apasionando. ¿Qué más quisiera yo? Ya se fue Jesús Alejo, director de Radio Educación. Tenemos el proyecto de retransmitir estos programas por medio de Radio Educación, donde llegue el bachiller, toque la puerta del estudio donde graba y ensaya el Mariachi Vargas de Tecalitlán y platica con todos los músicos, y los músicos del mariachi le van explicando cómo ha sido el mariachi desde 1897, que se fundó el Mariachi Vargas, hasta 1957. O cuando se sube al ADO y hace el viaje a Veracruz, entrevistando a qué va la gente a Veracruz en el ADO, o visita la Feria del Libro y hablan el señor Botas, el señor Robredo, que son pura gente que escuchamos por los libros de viejo, pero que están ahí poniendo sus libros aquí en la Ciudadela, y dice, está aquí comprando libros José Revueltas, vamos a preguntarle qué va a comprar, y se pone a platicar con él. O se va al Café París y entrevista a Margarita Michelena, que está ahí tomando café, y a Rubén Salazar Mayén, que está tomando café, y va platicando con las personas que se reúnen en ese famoso café de los surrealistas del centro de la ciudad. Bueno, yo creo que esto es apenas como una probadita, una obertura así para escuchar al bachiller, nada más como una coda a esto que estoy diciendo. La cinta que tenía la XCW en esa colección es una cinta que entregó el bachiller en 1957 a la W como un programa piloto. Se sabía entonces que Diego Rivera estaba muy enfermo, y ahí el bachiller presenta una serie de entrevistas a Diego Rivera platicando con el bachiller, y después una serie de testimonios sobre Diego Rivera. Presenta el bachiller a una persona que vio pintar a Diego Rivera los murales en la SEP en los años 20, lo va a buscar a la SEP, entrevista a Lupe Marín, la esposa de Diego Rivera, entrevista al doctor Atl, 1957, y ahí presenta en esa cinta una voz de una mujer que él dice, la voz de Frida Kahlo. Es una atribución que hace él ahí, y son 2 minutos de una voz de una mujer que lee un texto escrito por Frida Kahlo para Diego Rivera, escrito en 1949. Es la historia de donde salió una cinta que presentamos en la fonoteca con atribución del bachiller, y que platicamos largamente aquí con Teodoro Rentería para analizar exactamente, porque así como cintas, pues nos ha dejado, yo creo, misterios y caminos por investigar. Bueno, yo solo quería compartir un cachito de esa pasión también que se llama Álvaro Gálvez y Fuentes. Muchas gracias.
pero debo agradecer este recinto maravilloso que hoy nos está dando cabida para recordar a mi padre. Y creo que es el momento, después de las palabras de todos ustedes, para justamente acotar un punto más a esa historia. Miguel Sabido mencionó esa reunión importante de los hombres que hacían la televisión y cómo Luis Echeverría pensaba quedarse ya con la televisión, como había nacionalizado otras cosas. Pero ¿saben ustedes por qué Televisa sigue siendo una empresa privada? No, ¿verdad? Se los voy a contar. En 2 minutitos llamaron a mi papá y le dijeron: Álvaro, nos está pasando esto. Mi papá ya retirado, se quería ir a vivir a Italia, a escribir sus memorias, a escribir sus poemas. Nos está pasando esto, ¿qué hacemos? Y se puso a investigar. ¿Cómo pensaba Luis Echeverría quedarse con Televisa? Porque Televisa tenía un adeudo multimillonario con el Seguro Social. Entonces Álvaro Gálvez y Fuentes diseña el programa más ambicioso de la televisión mexicana, que le valió varios premios, entre otros el premio Ondas, y que se transmitía en todo el continente americano y después se transmitió también a Iberoamérica. Ese programa se llamó Encuentro, que tú mencionaste, Pavel, ¿sí? Pero adivinen quién patrocinaba el programa. El Seguro Social. Y así se pagó la deuda. Muchas gracias, señores.